Bien, entonces empecemos. Vamos a calcular, repito, integrales definidas. Para calcular una integral definida, lo que necesitamos es poder encontrar la integral indefinida, lo que estuvimos haciendo en la clase anterior, en la asignación anterior. En esto estuvieron trabajando, encontrando el valor o encontrando la función que es el resultado de integrar otra función. Y eso eso es la integral indefinida. Pero ahora lo que vamos a ver es la integral definida. Básicamente consiste en hacer lo mismo que hicimos antes, como primer paso, integrar, y como pueden ver, la diferencia a nivel de representación es que el símbolo de la integral, que parece como una S estirada, en el caso de la integral definida tiene dos valores, un valor A y un valor B, y se lee la integral desde A hasta B de f de x por el de x. Entonces, esta es la diferencia con la integral indefinida. La integral indefinida no tiene los valores A y B. Ahora, en la integral definida sí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que anteriormente, como repito, vamos a integrar, pero adicionalmente vamos a reemplazar los valores de A y de B en el resultado, en la función que nos da como resultado, y de ahí vamos a obtener el valor de la integral definida. En este caso, no nos va a quedar una, no nos va a quedar una función como anteriormente. Anteriormente nos quedaba una función, o mejor dicho, en la integral indefinida queda una función como resultado, pero en la integral definida el resultado realmente no va a ser una función, sino que va a ser un número. Bueno, entonces aquí tienen varios ejemplos. En cuanto a las propiedades, se aplican básicamente las mismas propiedades. Podemos ver que en el caso de una función que está multiplicada por una constante, la constante puede salir de la integral y se va a multiplicar posteriormente por el resultado de integrar la función. Si tenemos el caso de la integral de la suma de dos funciones, entonces se puede separar en la suma de la integral de cada una de las funciones. Lo mismo para la resta. Entonces veamos uno de estos ejercicios. Uno de estos incisos del ejercicio 3.7. Vamos a complacer peticiones. ¿Cuál desean que hagamos? Uno largo y uno corto. Uno largo y uno... Están todos casi del mismo tamaño. Solo voy a hacer uno porque solo son 4 y después ahí resulta gente enojada diciendo que por qué me puse a hacer todos esos ejercicios y solo eran poquitos. El A, Vamos, profe. el inciso A. Bueno, entonces vamos a hacer el inciso A. La integral de 3x cubo menos 2x más 1 por el de x desde el valor 1 hasta el valor 2. Vamos 20 personas en la lista y hay 29. Bueno, 9 personas, falta que se pasen lista. Recuerden su nombre completo, el curso y la sección. Bueno, el área y la sección. Para pasarles yo la asistencia. Entonces vamos a hacer la integral de esta cosa. La integral de... Voy a trabajar en Paint para dibujar. Bien, es lo que vamos a integrar. Como primer punto, entonces, necesitamos calcular la integral indefinida. Entonces, ¿cuál es la integral indefinida de esta función? Voy a integrar por separado. Aquí ya puedo ir, recuerden que podemos sacar la constante, porque aquí me va a quedar 3 multiplicado por la integral definida desde 1 a 2 de x cubo. Esto está multiplicado por el de x. Aquí ya tengo un término, menos, ahora voy a integrar 2x. Bueno, en este momento lo estoy representando. Siempre deben dejar, siempre deben escribir el símbolo de la integral, porque muchos he visto que en las tareas lo que han hecho es colocan la función, algunos la integran, pero no
no aparece el símbolo integral por ningún lado. Y al final aparece como que la función, por ejemplo, la función f de x está aquí. Y luego integran y en el resultado sigue diciendo f de x igual. O sea, aparece como que la función y su integral son lo mismo. Entonces, eso no es cierto. La integral de una función es una cosa diferente a la función. Entonces, no escriban eso porque eso no es correcto, eso está malo. No es lo mismo la función que la integral de su función, que la integral de esa función. Son cosas totalmente diferentes. Bueno, ya tengo aquí la representación de la integración del segundo término. Entonces ahora vamos con la integral del último término, que solo va a quedar la integral de el dx. Entonces ahora procedemos a integrar. Aquí me quedaría, sumando 1 a 3 me queda 4 y ese 4 pasa a dividir. Entonces me quedaría 3 cuartos de x a la 4, ¿cierto? Menos, ahora esto va a estar evaluado. Voy a integrar primero, voy a calcular la integral indefinida y después voy a calcular la integral definida. Ahora veamos cómo se representa. En los ejercicios, aquí se ha indicado cómo se representa la integral indefinida. La integral definida, perdón. Observen que es evaluar cada uno de los términos desde el punto, desde el extremo inferior hasta el extremo superior. Y básicamente consiste en sustituir cada uno de estos valores en lugar de la variable x, empezando o colocando primero el mayor y después el menor. Me explico. Entonces, lo que me va a quedar aquí es 3 cuartos de x a la 4, ya está integrado. Esto va a estar evaluado. Observen, afuera de los corchetes colocamos los extremos, desde 1 hasta 2, menos, el 2 lo dejamos, voy a dejar el 2 afuera para no estar multiplicando dos veces. Es decir, las constantes las voy a dejar afuera. Entonces voy a sacar esto de aquí. Bueno, ahí está, 3 cuartos multiplicado por x a la 4. Cuando se está haciendo cálculo de integral definida, no aparece la constante c, ya que aquí estamos ya que estamos evaluando desde un extremo inferior hasta un extremo superior. Aquí no vamos a escribir la constante c porque vamos a conocer un dato específico. Entonces, ahora voy a integrar el segundo término. ¿Cuál es la integral de x? Dos. Integral de x. Un medio, pero creo que quedaría como uno ya simplificado. Correcto. Un medio de x a la qué? X elevado a qué? X elevado a la 2. X a la 2, porque se le suma el grado. Aquí hay 1, le sumamos 1, queda 2. Este 2 es el que pasa a dividir. Pero si pasamos a dividir entre 2, aquí lo que nos va a quedar es 2 entre 2, que es 1. Y cuando el resultado es 1, lo obviamos, ya que es lo mismo que escribir solamente x cuadrado. Entonces tengo integral de x cuadrado. Este va a estar evaluado también desde 1 hasta 2, sumando con la integral del dx. Cuando está solo el dx, o aquí hay un 1, que es este que está aquí, la integral del dx solamente es x, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar x evaluado también desde 1 hasta 2. Y
en cuanto a la constante C, no vamos a tener una constante C. Eso cuando estamos haciendo el cálculo de una integral definida. Aquí, el siguiente paso solamente es hacer la sustitución para poder encontrar ya la integral definida. ¿Qué es lo que vamos a sustituir? En lugar de X, en todos lados donde vaya X, lo que vamos a colocar 2. es correcto. Primero escribimos el valor o el extremo superior, que es 2. Y después escribimos el extremo inferior, que es el menor, en este caso 1. Entonces aquí me va a quedar 2 elevado a la 4 A la 4. menos, ahora colocamos 2. 1. No, ahora colocamos 1. 2 elevado a la 4 menos, ahora coloco 1. 1 elevado a la 4. ¿Me explico en este paso? Porque lo demás es igual. ¿Quedó claro esto? ¿O alguien tiene alguna duda? Porque lo demás es exactamente lo mismo, lo único que va a cambiar aquí es el exponente de X. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí en este paso? En el que nos encontramos. ¿Preguntas? No. ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces continuamos. Les repito, lo que estamos encontrando es una integral, la integral definida de una función. Y se colocan los extremos de esta manera, fuera de los corchetes. A veces uno también coloca de esta forma. Por ejemplo, si es un X cubo, a veces se suele, en algunos libros lo pueden encontrar así. No encuentran un corchete, sino que es solamente una barra y dice, por ejemplo, la integral de 0 hasta 2 en lugar de corchetes. Entonces, de estas dos formas pueden encontrar representada la integral definida. Ahora, pasamos al siguiente término. Entonces voy a tener en lugar de X, el valor de cada uno de los extremos. El primer extremo es el superior. Entonces aquí vamos a escribir 2 al cuadrado menos, ahora sustituyo el extremo inferior que es 1, me va a quedar 1 elevado al cuadrado. Solamente se sustituyen los extremos, tanto el inferior como el superior, en lugar de X. Primero se coloca el superior y después restando el inferior. Más, ahora, ¿qué me va a quedar acá? En lugar de X me va a quedar 2 menos, en lugar de X me queda 1. Y aquí ya el problema se volvió aritmético, ya que lo único que hay que hacer es resolver esas operaciones aritméticas. Bien, tengo 3/4 multiplicado por... ¿Cuánto es 2 16. elevado a la 4? Gracias. 2 elevado a la 4 es 16. Menos 1 elevado a la 4. 1. 4. ¿Es 1 o es 4? Pónganse de Es acuerdo. 1. 1 elevado a cualquier número siempre va a ser 1. Por si alguien tiene alguna duda, 1 a la 4 es hacer 1 por 1 por... ¿Cuántas veces voy a multiplicar 1? Las veces que indique el exponente, que es 4. Entonces multiplico 4 veces 1. 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1 y 1 por 1 es 1. No vayan a hacer esto, no vayan a decir que 1 a la 4 es 1 multiplicado por el exponente y colocar que la respuesta es 4. Esto es totalmente falso. Cuidadito salen con eso porque peligroso y hasta los castiga a Dios, llegan a ser una barbaridad. Entonces 1 a la 4 es 1. Menos, ¿qué me va a quedar en estos corchetes? 2 a la 2 que es 4. Menos 1 al cuadrado, que también sigue siendo 1. Más esta increíble resta, lo cual da 1. No necesito los corchetes, los puedo quitar. Y continuamos simplificando. Aquí voy a obtener 3/4 de... Voy a sustituir los corchetes por paréntesis. 16 menos 1, que es 15. Menos... El resultado de esto es 3. No,
Como es positivo, no necesito paréntesis, entonces voy a eliminarlo. Menos 3 más 1. Y continuamos simplificando. Entonces aquí tengo 3/4 de 15. O sea, 3 por 15 dividido entre 4. Esto no se puede, solo se puede multiplicar, pero no se puede simplificar, ya que 15, no, factorizado, ninguno de los factores de 15 es 4. Los factores de 15 son 1, 15, 3 y 5. Entonces podemos poner a 15 como 3 por 5, pero no, ninguno se cancela con 4. Entonces al final, esta fracción me va a quedar 3 por 15, que es 45 sobre 4. Multiplicación de fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. Menos, hago esta resta, negativo 3 más 1 es negativo 2. Ahora díganme cuál es el resultado de esa resta de esas dos fracciones. ¿Cuánto es? 45 cuartos menos 2. 2 son 8 cuartos. Para que lo hagan mentalmente. 2 es lo mismo que decir 8 cuartos. Entonces eso lo podemos expresar así. Para no pegar el grito en el cielo y quedarnos aquí estancados solo porque no está la calculadora. Esto es fácil. Lo resolvemos de esta manera. Pasamos este 2 a cuartos. Si como aquí necesito cuartos, este 2 lo paso a cuartos. 2 expresado en cuartos es lo mismo que decir, bueno, multiplico 2 por 4, que es 8. Es 8 cuartos. Entonces, 2 es 8 cuartos, ya que 8 entre 4 es 2. ¿Para qué lo expresamos con cuartos? Porque aquí tengo cuartos. Y así me quedo operando con cuartos. Tengo 45 cuartos menos 8 cuartos. ¿Cuántos cuartos quedan? Hasta se lo pueden imaginar literal un cuarto, 37. es decir, una habitación. 37. Entonces, el resultado de este ejercicio es 37 cuartos. Profe, Y diga. a mí me dio el mismo resultado, pero lo hice de otra forma. Lo hizo de otra forma. Si le dio exactamente el mismo resultado, su ejercicio está bueno. La forma de hacer esto, la otra forma de hacer esto es colocando toda la integral, en vez de integrar por partes, se integra toda la función y se hace la sustitución en toda la función. Es decir, por ejemplo, aquí me queda 3 cuartos de x a la 4, x al cuadrado. Es decir, puede hacer usted esto. 3 cuartos de x a la 4. Ya vamos a ver de qué forma lo hizo usted, pero esta sería la otra forma de la que se puede hacer el ejercicio. Menos x al cuadrado y más x. Más x. Esto también es válido. Está evaluado desde 1 hasta 2. Esto es válido. Entonces usted hace esto. Primero calcula la integral indefinida, pero la deja toda junta, deja todos los términos juntos y después hace la sustitución. Sustituyendo, ¿qué es lo que va a tener acá? Va a tener lo siguiente. Primero, reemplazamos el 2 en lugar de cada una de las x que están ahí. Por esta y por esta otra x. Entonces aquí queda 3 cuartos multiplicado por 2 elevado a la 4 menos 2 elevado a la 2 más 2. Ahora vamos a restar menos y reemplazamos el extremo inferior por cada uno de los valores donde está la variable x. ¿Me explico? Ahora, algo que sí tienen que tener cuidado acá es que van a escribir un paréntesis porque este menos afecta a los 3 términos, no solo a uno. Y si no escriben el paréntesis van a obtener un resultado incorrecto. Sustituimos nuevamente. 3 cuartos multiplicado por, sustituyo, 1 a la 4 menos, ahora sería 1 al cuadrado, y finalmente, 1 que reemplaza a x es 1. Al resolver lo que tenemos aquí entre paréntesis y restar con lo que tenemos acá entre este otro paréntesis, el resultado de esto tiene que seguir siendo el mismo 37 cuartos. Ahora, ¿de qué otra forma lo hizo usted? ¿Lo hizo de esta forma o de qué otra manera lo hizo? ¿Quién hablaba ahí?
Sí, Evelyn, así lo hice, pero así lo, con todos los pasos, o sea, paso por paso lo hice. y de esta forma le quedó. Sí, Ya. Sí, claro, paso por paso es hacer esto lo que iba haciendo acá arriba, ¿verdad? Bueno, aún acá arriba hay unos pasos que ya en este punto, pues no los colocamos porque esto lo hacemos cuando estábamos en el kinder. O sea, en la clase, en la tarea anterior, ¿verdad? No colocamos aquí el hecho de que al integrar, por ejemplo, x cubo, lo que se hace es sumar un 1 a 3 y ese mismo valor se pasa a dividir acá, 3 más 1. Estos serían los otros pasos que ya a esta altura nos los podemos obviar y simplemente hacer esta simple suma. A 3 le sumo 1, me da 4 y este 4 pasa a dividir y ya. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Todos los demás ejercicios, bueno, solo son 3 los que hacen falta, son iguales, son idénticos. Lo único que van a cambiar son los numeritos, hasta la variable es la misma, ¿verdad? Hasta la variable es la misma. Lo único que cambian son los numeritos y los extremos, pero la idea es exactamente la misma. Calculamos integral indefinida y luego, para que pasar a la integral definida, se sustituyen los valores extremos de la integral definida en lugar de la variable x. Bueno, vamos a ver qué dicen los fans. ¿Hace alguna pregunta aquí en el chat? Tenemos la lista. Creo que ya se pasaron todos lista, ¿verdad? Ya todos se anotaron. Alessandro, Jason, Jeremy, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ninguna pregunta aquí en el chat. No. Bueno. ¿Alguna pregunta, estimados? Creo que no me fijé bien de dónde salió el 2. ¿Cuál 2? De dónde está 45 cuartos. Este 2 que está aquí. Este, Sí, este 2 salió de restar. A negativo 3 le sumamos 1. Es una resta, 3 menos 1. Y el resultado es el del mayor en valor absoluto, que es 3. O debo 3 lempiras a Pepito y ando 1 en la bolsa. Le pago ese que ando a Pepito, pero aún me quedo debiendo 2. Otra de las formas de jugar con los enteros, verlo como dinero. Los negativos representan, por ejemplo, dinero que usted debe. Y el positivo, este dinero que usted debe. Si lo ven de esta manera, quizás no tengan problemas con los enteros. Digo en el caso de que aún sigan teniendo problemas, ¿verdad? Si no los tiene, pues no hay problema. Los que son positivos es el dinero suyo. Imagínese que usted lo anda en la cartera. O sea que es suyo. Entonces, negativo 3 representa una deuda de 3 lempiras. Usted le debe 3 lempiras a una persona. Pongámosle que se los debe a Pepito. Entonces, le debo 3 lempiras a Pepito. Pero resulta que en la cartera ando un lempira. Ese lempira se lo pago a Pepito. De esos 3 que le debía, le pagué 1, ya solo me quedan 2. Es decir, que le debo. Como se lo sigo debiendo, el resultado sigue siendo negativo porque es una deuda. Bueno, esto lo vieron ustedes desde ya día, ¿verdad? Creo que lo ven en la escuela, los números negativos. No me acuerdo si se ven en la escuela, pero si no, en primero de ciclo. ¿Alguna pregunta con respecto a alguna pregunta de cálculo en referencia a las integrales? ¿Ninguna? Les voy a colocar esto en el resumen. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Bueno, ahí está ese ejercicio. Veamos entonces un ejercicio de área. Esto que está acá sigue siendo exactamente lo mismo. Cálculo de integral definida. Solo estamos integrando funciones polinómicas, ¿verdad? Ahora, el hecho de que hasta el momento no nos hemos encontrado con un ejercicio divertido que realmente nos tenga un buen rato craneando, no significa que el cálculo sea así de fácil. Hay miles de ejercicios que son súper complicados. También están las integrales de las funciones trigonométricas, pero no vamos a entrar en eso.
Una de las aplicaciones de la integral definida es, como les mencioné al inicio de la clase, encontrar el área que hay bajo una curva. Entonces, por ejemplo, si tengo una función por ahí, imaginemos que es esta función. Yo quiero saber cuál es el área que hay desde aquí hasta acá. Es decir, cuánto es la superficie o a cuánto equivale esta superficie que está aquí encerrada en este espacio. Entonces, para poder encontrar el área que está ahí encerrada bajo esa curva, que tan fea, digamos desde un A hasta un B. Y esta es la función f de x. Entonces, esa área que está ahí, la podemos encontrar mediante la integral de la función f de x. Entonces, ¿cómo encuentro esa área que está ahí? Simplemente esa área es la integral definida desde el valor a hasta el valor b de la función f de x, es decir, de la función que representa esa curva, multiplicado lógicamente por el de x. Esa es el área bajo la curva. Así que en eso se resume el área que podemos encontrar debajo de una curva de una función. También también se pueden encontrar, imaginemos que está una función aquí y que viene, por ejemplo, otra función acá. También podemos encontrar el área que hay entre, voy a colocar más arriba. También podemos encontrar, repito, el área que hay entre funciones. Por ejemplo, yo quiero encontrar cuánta área se encierra aquí en este pedacito, en esas dos funciones. Entonces lo que voy a tener es la integral definida desde un valor a hasta un valor b de la resta de dos funciones. Y voy a tener aquí un integral de a, b de f de x menos una integral de un g de x, por ejemplo. Esas son las aplicaciones, bueno, esa es una de las aplicaciones que tienen las integrales. Más adelante, si ustedes siguen estudiando alguna carrera en la cual tengan bastante matemática, que tengan cálculo, entonces se van a encontrar con que también existe esto, que usted encuentra la integral de una función y luego que ya ha encontrado esa integral, necesita integrar nuevamente. Entonces, también va a existir, usted también se puede encontrar esto en el cálculo, la integral de, imaginemos esto que está aquí, por ejemplo. Solo que ya ahí tenemos que tener dos variables, entonces voy a poner un x más y. Voy a poner un dx por el dy. Esto también existe. Esto es una integral doble. Primero integro con respecto a una variable, por ejemplo, con respecto a x, y tomo la otra como constante. Es decir, a la x es la que le voy a sumar el exponente, por ejemplo, y la y se conserva como que fuera un número. Y una vez que ya he encontrado ese resultado, vuelvo a integrar, pero ya no integro con respecto a x, sino que integro con respecto a la otra variable. Y si hubieran tres variables, por ejemplo, un d de z, también existe la posibilidad de que se tenga que integrar tres veces. Esto existe, integrales dobles, integrales triples. Eso también existe en el cálculo y hay mucho para divertirse con ese tipo de ejercicios. Entonces no crean que hasta ahí. Nosotros solo estamos viéndolo de una forma bastante superficial porque estamos como en el kinder, ¿verdad? Estamos chiquitos. Ya cuando entren a la universidad y ya empiecen ustedes a dar pasitos más grandes, van a jugar con ejercicios como estos. Se los menciono no para que les dé miedo, sino para que tengan claro o por lo menos tengan conocimiento de que todo eso existe. Y claro que existen integrales de funciones como por ejemplo estas, que hemos visto anteriormente, las han visto anteriormente en alguna clase, tangente de x por el de x, por ejemplo. Es decir, la integral de una función trigonométrica y de todo tipo de ejercicios que se puedan imaginar. Pero como estamos como en el kinder, venimos empezando, solo nos vamos a quedar a este nivel, la integral de funciones polinómicas, funciones facilitas de trabajar como los que estamos haciendo. Entonces veamos estos ejercicios que están acá. Necesitamos encontrar el área debajo de esta curva. Esta curva representa la función y igual a x cuadrado más 1. Y se quiere encontrar el área que va desde 0, porque como pueden ver aquí lo que hay es un 0, el eje
y, desde 0 hasta 3. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para poder encontrar esta área? Simplemente encontramos la integral definida de la función y igual a x cuadrado desde 0 hasta 3. Bueno, entonces vamos a jugar con este ejercicio, pero aquí van a colaborar ustedes. Necesito que ustedes se expresen, que trabajen. Bueno, antes de eso... f de x igual a... Ya tienen un ejemplo aquí, voy a poner este otro que hice aquí. Pero ya tienen uno ustedes ahí. Ups. También hay varios videos en los que se explican los ejercicios, así que obviamente obsérvenlos, prestenles atención y traten de divertirse con ellos. Bueno, necesitamos encontrar el área que hay bajo esa curva. Así que ya hemos visto que lo que necesitamos es integrar. ¿Qué es lo que vamos a integrar? Voy a llamarle a esto, le voy a llamar A, de área. Entonces, esa área va a estar dada por la integral desde, aquí está 0. Entonces, la integral desde, uy, quedó como A esa cosa. La integral desde 0, entonces necesito integrar desde 0 hasta el extremo superior es 3. Desde 0 hasta 3. ¿Y qué es lo que voy a integrar? La función que ya me dan, x cuadrado más 1. X cuadrado más 1. Obviamente, si lo que tengo aquí es la variable x, voy a integrar por el de x. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es la integral de x cuadrado? Este lo voy a hacer de la segunda forma. Integro primero y luego sustituyo. Integral de x cuadrado. Jeremy Martínez, ¿nos ayuda? Antonia Aguilar. ¿Qué nos va a interpretar Antonia? Familia de Pepe, ¿no? ¿Están ahí o no están? Se supone que están, porque creo que están, pues ya están todos anotados en la lista. O solo se fueron a lotar y luego se hicieron humo, ¿no? O tienen miedo, no tengan miedo, hombre. Estamos grabando, por cierto. Sí, estamos grabando. ¿O es que le tienen miedo a la grabación? X a la 2. No le tengan miedo a la fama. X a la 2. Sí. Ajá. Usted me está dando ya la integral de este, ¿verdad? Sí. A ver, Profe, es un tercio. ¿cómo? Es un tercio. 1/3. 1/3 aquí. Bueno, primero va un tercio. Quitando la X. Un tercio multiplicado, se mira ese 3. Un tercio multiplicado por x. ¿Cuál es el exponente de x? No es 2. 2 es en este momento, X pero a la 3. cuando ya estamos integrando, este valor se incrementa en 1. Hay que sumarle 1. Entonces aquí queda, ya al momento de integrar, ¿verdad? Aquí queda x a la 3. Más, ¿y cuánto es la integral de 1? O sea, la integral del de x. 1. 1. No. Aquí lo que necesito encontrar es la integral de 1 por dx, que es dx. ¿Cuánto es la integral del dx?
X. La integral del dx es x. Todavía se les olvida. Lo voy a dejar ahí anotado. Bien, entonces aquí tengo x. La integral está evaluada desde 0 hasta 3. De 0 hasta 3. Entonces, continuamos el ejercicio aquí. El siguiente paso es sustituir. ¿Qué es lo que me va a quedar? 1/3 de x, el valor superior que es 3. Coloco 3 en lugar de x, lo demás sigue igual. Entonces me va a quedar 3 elevado a la 3. Qué montón de 3 quedaron ahí. Más, ahora en lugar de x escribo otra vez 3. Menos, ya he sustituido el 3 en cada uno de los valores de x. Ahora voy a sustituir 0. Pero lo dejamos entre paréntesis y en este segundo paréntesis colocamos el signo menos. 3, bueno, 1/3 multiplicado por, voy a sustituir 0 en lugar de x, 0 elevado a la 3. Y en el segundo término, más 0. Bueno, desde aquí les dejo a ustedes que trabajen. ¿Cuánto es 3 al cubo? 9. 3 al cubo no es 9. 27. Correcto. 27. 3 al cubo es multiplicar un 3, no por 3, sino multiplicar este 3 de acá abajo 3 veces, como dice el exponente. 3 por 3 por 3. Y esto es 27. Entonces aquí tengo 1/3 de 27. 1/3 de 27. Es lo mismo que decir 27 entre 3. Entonces lo voy a dejar de esa forma. 27 entre 3. Algunos ya van a decir sí es 9. Y es cierto, ¿verdad? Pero como lo vamos a hacer paso a paso. Menos. ¿Cuánto es 0 elevado a la 3? Qué feo me quedó. 0. 0 elevado a la 3 sigue siendo un 0. Espérenme, lo voy a dibujar que está muy feo eso. 0 elevado a la 3 es 0. Entonces aquí me va a quedar 0 a la 3, que es 0. 0 por 1/3 sigue siendo 0. Más otro 0. Esto es 0. O sea, todo esto que está aquí al final da 0. Porque 0 multiplicado por cualquier número va a ser 0. Y le voy a sumar otro 0. Entonces me va a seguir dando 0. Así que todo esto que está dentro al final es 0. Solo queda entonces resolver lo que hay entre paréntesis. ¿Cuánto queda aquí? 27 entre 3. 9. 9 más 3. Aquí ya ni necesito los paréntesis. Menos 0, pues simplemente quitarlo, ¿verdad? Y vemos que el resultado, que casi se escribe solito, es 12. Significa que, ya cuando hablamos de área, si no se nos dicen las unidades, entonces escribimos unidades cuadradas. U a la 2 significa unidades cuadradas. Pueden ser centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas, etc. Cuando no se nos dice, entonces solo escribimos U a la 2, es decir, 12 unidades cuadradas es el área que va a estar ahí. Si 3 fuera centímetros, significa que, es decir, si el plano cartesiano estuviese dividido en centímetros, significa que el área que está ahí encerrada es de 12 centímetros cuadrados. Eso si fuera centímetros, pero como no se indica, entonces solamente lo dejamos así. 12 unidades cuadradas. Área es, bueno, eso. 12 unidades cuadradas. Ya está. ¿Alguna pregunta? Profe, podemos hacer, digamos, el otro procedimiento que siempre va con el 0, 3 menos 0 y así, porque igual me dio el mismo resultado. Sí, claro. Es decir, integrar por partes
y hacer la sustitución por parte, ¿verdad? A eso se refiere, así como dice el... Sí, eso, profe. Sí, Sí, sí. claro, lo pueden hacer así, de las dos formas es totalmente válido. Van a llegar, tienen que llegar exactamente al mismo resultado, a menos que tengan algún error, en cuyo caso no van a llegar al mismo resultado. Bueno, entonces, estimados, si no tienen ninguna duda, es todo por el día de hoy. Es un tema bastante corto. Espero que hayan comprendido y si no, pues recuerden ver el video de la clase y también los videos que les mandé de ejemplos para que los observaran al hacer la asignación. Si no hay ninguna duda, lo dejamos hasta ahí y que tengan bonito día.